Buenas tardes. Soy Ana María González, profesora titular de Biología. En esta oportunidad desarrollaremos el tema ciclo celular. Vamos a dividir la clase en varios videos. En este primero nos enfocaremos a ver cómo son los niveles de organización del ADN, es decir, cómo éste se asocia a proteínas para transformarse progresivamente en cromatina y cromosomas. Todo comenzó, en realidad, cuando este investigador, Rudolf Virchow, en 1858, dijo: "Todas las células provienen de otras células". Su frase, por supuesto, que estuvo en latín, sentando las bases de lo que sería el proceso de reproducción o división celular. Las bases para este proceso implican que cuando una célula se divide, necesita pasarle a sus células hijas dos tipos de elementos. Por un lado, tiene que pasarle la información contenida en su genoma, pasándole la molécula de ADN. Y por otro lado, también las células hijas deben recibir el material citoplasmático. El ciclo celular comprende todas las series de eventos por los cuales atraviesa una célula a lo largo de su vida. En esta fotografía que les estoy mostrando hoy, estamos viendo un tejido correspondiente a la raíz de una cebolla. Son células vegetales fácilmente reconocibles por la pared que las limita por fuera de las membranas. Aquí estamos viendo varias células en distintas etapas del ciclo celular. Por un lado, tenemos células como esta o esta que se encuentran en interfase, es decir, están en un estado en el cual están trabajando, están produciendo nuevas moléculas, pero no se están dividiendo. Esto lo reconocemos porque el núcleo está bien delimitado por su envoltura nuclear. El ADN está descondensado y forma estas manchas oscuras en el interior del núcleo. Por otro lado, esta célula no tiene un núcleo perceptible e identificable. Es una célula que está en el medio del proceso de división denominado mitosis. Lo reconocemos porque en lugar del núcleo se encuentra el ADN compactado en estas estructuras que son los cromosomas. El ciclo celular, entonces, es una serie de fases que se suceden cronológicamente en la vida. Se inicia en una interfase, una primera subetapa es la G1, luego se llama S, luego G2, y esto da paso a la etapa M o de división celular. En esta primera clase nos vamos a enfocar cómo se va modificando el ADN en estas etapas. Primero vamos a ver el núcleo durante la interfase. Este es el núcleo típico que estudiamos cuando vimos la teoría de célula eucariota. Es decir, el núcleo estaba rodeado por una envoltura nuclear, esas dos unidades de membrana. En el interior está el nucleolo y el resto del nucleosoma se encuentra ocupado por el ADN. En este momento, este ADN se encuentra de dos maneras. Una estructura clara, que es la eucromatina, que está activa, es la que está realizando el proceso de transcripción para la posterior fabricación de proteínas. Por otro lado, está la llamada heterocromatina, que son estas bandas oscuras que también es ADN, pero en este momento preciso, en este núcleo, ese ADN está inactivo. Por otro lado, cuando la célula se encuentra en la mitosis, ya no se ve la envoltura del núcleo y sí se ven en este momento los cromosomas. También, dependiendo del tipo de preparación, ya sea con microscopía electrónica de transmisión o con microscopía óptica, pueden aparecer estas estructuras derivadas del citoesqueleto que ya veremos cómo se denominan. Entonces, a lo largo del ciclo celular, el ADN va pasando por distintas etapas o niveles de condensación, empezando como cromatina en la interfase y terminando como cromosomas en la división celular. Aquí vemos una foto de microscopía electrónica de transmisión y esta es de microscopía electrónica de barrido.
Veamos a continuación cómo se va produciendo este empaquetamiento del ADN. Es decir, nosotros tenemos la molécula de ADN por un lado, que puede pasar a un estado intermedio de cromatina durante la interfase y condensarse a cromosomas durante la división, o al revés, después de una división, descondensarse a cromatina. En ambos casos, todas estas estructuras con distintos nombres en realidad están formadas por la doble hebra de ADN. Este proceso entre el ADN, la cromatina y los cromosomas tiene una serie de etapas sucesivas. Entonces, estas son, primero tenemos los nucleosomas que se enrollan en un collar de cuenta, a continuación estos se enrollarán en la fibra de cromatina, que continuarán enrollándose en bucles solenoides hasta terminar en cromosomas. Analizaremos ahora cada una de estas etapas en detalle. Estas estructuras únicamente son visibles con microscopía electrónica de transmisión. Entonces, el ADN desnudo tiene un espesor de 2 nanómetros. Hablamos de ADN desnudo porque el segundo nivel de organización van a ser estos nucleosomas, es decir, estas esferas donde el ADN se enrolla alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Se ve como un pequeño collar de cuentas o un rosario al microscopio de transmisión. Este nucleosomas en collar de cuentas se van a enrollar en la fibra de cromatina. Para este momento, el espesor de dicha fibra es de 30 nanómetros. Esto vuelve a enrollarse en el denominado dominio de bucles y a continuación en la heterocromatina, que va a continuar su enrollamiento hasta formar los cromosomas. El nucleosoma es el primer nivel de organización en el cual el ADN, representado aquí por una estructura de color naranja, da 2 vueltas alrededor de lo que sería un paquete de proteínas. Estas proteínas son 4 tipos de histonas. Las se llaman H2A, H2B, H3 y H4. Sin embargo, de cada una de ellas hay 2 proteínas, así que en total este es un núcleo de 8 proteínas, es decir, es un octámero. El ADN da 2 vueltas alrededor de este octámero y hay otra proteína, otra histona H1 que traba esta estructura para que no se desenrolle. Ahora, cada nucleosoma se va a unir al siguiente dejando una pequeña parte de ADN sin enrollarse. Esto se llama espaciador. El conjunto sucesivo de todos los nucleosomas parece un collar de perlas o un rosario. Este collar de perlas va a volver a enrollarse sobre sí mismo constituyendo la cromatina. En este momento el espesor es 30 nanómetros. Las fibras de cromatina vuelven a enrollarse en una estructura cada vez más compacta hasta que llegan a formar lo que sería la fibra de los cromosomas metafásicos. Un cromosoma ya totalmente condensado tiene esta apariencia. En realidad, este cromosoma es de la fase que se denomina metafase, que veremos dentro de unos minutos. ¿Qué estructura tiene un cromosoma? Está formado por 2 cromátidas que derivan cada una del enrollamiento o este empaquetamiento de 2 moléculas de ADN que son genéticamente idénticas. Esas 2 moléculas de ADN están unidas en una región mediante proteínas cohesivas que las mantienen adheridas y esa región es el centrómero. Otras características que tiene este cromosoma, con sus 2 cromátidas hermanas, es tener estructuras denominadas cinetocoros, también son placas de proteína, a las cuales se van a unir las fibras del uso mitótico, es decir, se van a unir los microtúbulos que formaban antes el citoesqueleto de la célula. Ahora, vimos cómo el ADN se condensa progresivamente hasta formar estos paquetes compactos denominados cromosomas. Algo que quiero hacerles notar en este momento es que si bien el ADN está totalmente enrollado,
cada segmento de ADN que va a tener la información para alguna característica del individuo se denomina gen. Por ejemplo, en este cromosoma vemos una serie de genes que yo llamé gen 1, gen 2, etc. Y cada uno de ellos tiene información para una característica y tiene un lugar definido en cada uno de los, por ejemplo, 46 cromosomas que tenemos los seres humanos. Aquí vemos la posición del centrómero y también vemos estos extremos que reciben el nombre de telómeros. Estas son dos fotos de microscopía. Esta primera es microscopía óptica con una tinción especial en un equipo particular que nos permite identificar y contar los cromosomas. De este lado tenemos una fotografía de microscopía de barrido en la cual se le ha aplicado un falso color, por el cual se tiñó o se pintó artificialmente y en computadoras de color rojo los cromosomas de un progenitor y de color azul el del otro. Ambas fotografías corresponden a cromosomas humanos. Recuerden que nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Qué información tenemos en estos cromosomas? En definitiva, ¿qué información tenemos en nuestro ADN? Por un lado tenemos el ADN que están formando los genes. Este se llama ADN codificante, ya que cada gen va a codificar la información que tiene formando proteínas. Este es el ADN del genoma. Pero además, como parte del genoma, tenemos ADN que no funciona para la información, es decir, no tiene genes, ADN no codificante. Este se encuentra en el centrómero, también se encuentran los extremos de cada brazo del cromosoma, es decir, en los telómeros, y también hay pequeñas regiones metidas entre el ADN codificante que se llaman regiones intergénicas. A cada segmento de ese ADN que no tiene información de genes se lo llama intrones. Si miramos estos 4 cromosomas, veremos que la posición del centrómero no siempre es en el centro. Si está en el medio, el cromosoma se llamará metacéntrico, submetacéntrico si está desplazado ligeramente, acrocéntrico si 2 brazos son cortos y 2 son muy largos, y si el centrómero está en el extremo, el cromosoma se denomina telocéntrico. Así llegamos al final de la primera parte del ciclo celular. Aquí vimos cómo es el proceso en el cual el ADN se empaqueta sucesivamente a lo largo del ciclo. Soy Ana María González y recuerden que la información ampliada de todas estas clases se encuentra en los hipertextos del área de la biología, cuya dirección electrónica es www.biologia.edu.ar. Muchas gracias.